Muy buenas tardes y bienvenidos todos a su programa de salud mental Allin Causa. Vivir bien para sentirnos bien. Recuerden que este es un programa del Ministerio de Salud y de la Dirección de Salud Mental, producido exclusivamente para ustedes, para poder resolver todas esas dudas que tenemos con respecto al cuidado de la salud mental de nuestros seres queridos. Y hablando justamente del cuidado de la salud mental, ¿le ha pasado que está últimamente olvidándose continuamente de las cosas? O de pronto, ahora que estamos en casa y estamos a punto de preparar algún alimento, o de repente nos dirigimos a la cocina, llegamos a la cocina y nos hemos olvidado a qué hemos ido, qué teníamos que hacer. O tal vez nos ha sucedido que tenemos una lista de actividades programadas para el día y cuando llega el momento de la acción, no recordamos exactamente qué era lo que teníamos que hacer. Muchas de esas cosas el día de hoy lo vamos a resolver con el especialista invitado que tenemos justamente para hablar sobre cómo diferenciar estos olvidos de un problema de Alzheimer. Pero antes de pasar con la entrevista, yo los invito a ver algunos testimonios, es más, diferentes testimonios que nos hablarán un poquito de qué sucede con estos olvidos, qué nos está pasando. Vamos con el video. ¿Te olvidas de las cosas con facilidad? Sí, muchas veces, incluso en mi casa, cuando, no sé, dejo mis llaves por uno y otro lado, no las encuentro, o digo, las dejé aquí, pero al final no las dejé ahí, ¿no? O una vez dejé la llave de la puerta en la puerta de la calle. ¿Sí? Bueno, en general uno se olvida cosas siempre, ¿no? Pero algo que me pasó es que una vez estaba comiendo en un restaurante, terminé, pagué y salí, pero dejé mi cartera, dejé mi agenda, todo en el restaurante. No me he dado cuenta como 2 o 3 cuadras adelante y regresé corriendo. Sí, me ha ocurrido usualmente cuando estoy con muchas cosas pendientes en mi cabeza y generalmente ocurre cuando, por ejemplo, entro a la casa y tengo que abrir la puerta con la llave, pero no recuerdo que la tengo en la mochila. Generalmente no me olvido, pero sí me ha pasado que, por ejemplo, estoy en la cocina y tengo que ir al dormitorio a ver cualquier cosa, de repente, no sé, la toalla o algo para mi hijo, y voy al cuarto y me olvido, y después estoy ahí, ¿qué me olvidé? ¿A qué vine? Y precisamente luego de haber visto todos estos variados olvidos que se nos presentan en la vida cotidiana, el día de hoy tenemos a nuestro ya invitado especial, el doctor Yanro Aguirre. Él es médico psiquiatra, jefe del Centro de Salud Mental Comunitario de La Victoria. Bienvenido, doctor Yanro, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación, encantado de tocar estos temas importantísimos para la población. Justamente hablando de lo que hemos visto en el video y los diversos ejemplos de situaciones de olvido que todos podemos atravesar, yo quisiera saber cuál es la diferencia entre el olvido y un problema de memoria, de pérdida de memoria. Ya. Muy interesante esta pregunta, Yari. Es importante entender, ¿no?, que la memoria es un proceso cognitivo bastante complejo. Ya podemos hablar de todos los tipos de memoria aquí 3 meses, pero lo importante es que nosotros tenemos que entender que la memoria, para hacerlo así bien cortito y bien fácil, es el proceso en que nosotros recolectamos la información, la almacenamos en nuestro cerebro y después la utilizamos cuando nos haga falta, ¿ya? Y el proceso del olvido, ¿no? El olvido es justamente entendiendo también este proceso, nuestro cerebro es como una máquina, como una computadora que va a almacenar cosas y cuando no utilizamos eso las va desechando, ¿ya? Entonces podemos decir que el olvido en un porcentaje puede ser fisiológico o puede ser funcional porque vamos a desechar aquellos que ya no nos hace falta. Entonces, por lo tanto, vamos a ir perdiendo esa capacidad de retener porque ya no la vamos a utilizar. Y eso es lo más importante. Ahora, para la gente en común, podemos decir que el olvido y los problemas de memoria pueden ser iguales y realmente no es así. Lo que tenemos que entender nosotros es que el olvido y los problemas de memoria es básicamente esa diferencia que tenemos que hacer nosotros los especialistas en salud mental, los neurólogos, los psiquiatras, los psicólogos. ¿Por qué? Porque está en esa pequeña línea que es lo normal y que es lo patológico, y justamente es muy importante este tema porque cuando uno habla de memoria lo primero que se viene a la mente es el Alzheimer, ¿no? O enfermedades de este tipo como la demencia.
Hablando justamente, ¿en qué momento nos damos cuenta que hemos o estamos atravesando esa línea entre un olvido, ya sea de una forma natural, ¿no? Como usted bien lo ha dicho, porque el organismo necesita también desechar esto, y en qué momento ya nos debe de preocupar? Ya, esa pregunta es muy interesante y realmente justamente es lo que vimos en el video, ¿no? Lo normal que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Es que estemos justamente donde dejé las llaves, ¿no? Donde puse justamente esto, lo que va pasando en vivo, ¿no? Que a uno se le olvidan las cosas. Y generalmente atraviesa, es por un problema de desatención, y justamente ese es el punto importante, ¿no? Cuando esta situación de pérdida de lo que yo vaya a hacer o mis actividades cotidianas va a alterar justamente mi funcionabilidad, ¿no? En mi desempeño cotidiano, ¿ya? Si estos olvidos, por ejemplo en el caso mío, ¿no? Yo soy médico psiquiatra y se me olvida el medicamento que yo le voy a mandar a algún paciente, por ejemplo por una depresión, por una ansiedad, entonces ya es una cuestión que yo debería preocuparme, porque realmente es eso, o sea, es mi día a día. Pero si me olvido el nombre de un actor o si me olvido el nombre de una película, pues realmente no tiene una importancia pues grande en mi modus vivendi, ¿no? Y no va a afectar pues realmente mi cotidianidad. Pero si yo pierdo esa funcionabilidad, esa individualidad, esa situación para yo poder desempeñarme sin ningún apoyo, ninguna ayuda, ahí ya debería empezar a preocuparme, porque está afectando no solamente mi vida, sino mi cotidianidad y mi trabajo, ¿no? Que es parte de lo que nosotros somos como seres humanos. Y entonces hay que buscar ayuda. Si es que ya esta pérdida o estos pequeños olvidos son mucho más frecuentes y no nos permiten continuar, como usted dice, con la vida diaria, es importante buscar ayuda. Antes de continuar con las preguntas, yo quiero invitar a todas las personas que se están conectando y nos están acompañando a que nos hagan sus preguntas, sus consultas. Aprovechemos este espacio que está dedicado exclusivamente para ustedes, para resolver esas dudas con nuestro especialista. Mientras esperamos esas preguntas, yo quiero hacerle una consulta. En su experiencia cotidiana, en su experiencia diaria, ¿cuáles son las causas más frecuentes por las cuales se presentan estos problemas de olvido, de pérdida de memoria? Ya, mire Yari, es importante precisar, ¿no? De lo que son justamente estos olvidos comunes, ¿no? O olvidos benignos, alteraciones justamente de problemas de memoria. En la experiencia que nosotros tenemos, pues es importante resaltar, ¿no? De que el primer punto es el estrés, ¿no? Estamos acostumbrados ahorita y vivimos en una situación, bueno, de pandemia, ¿no? Donde nuestra vida incluso se puede haber alterado, generalmente vivimos el futuro, y eso es un punto importante, porque cuando nosotros nos pasa lo que justamente los ejemplos del video, pues, ¿por qué estoy acá? ¿Dónde dejé mis lentes? ¿Dónde dejé mis llaves? ¿Qué es lo que iba a hacer? Entonces, esos puntos es más que todo relacionados a la desatención, la concentración, o sea, porque nosotros nos fijamos, porque como estamos viendo de aquí para allá y estamos viviendo un paso adelante, no nos centramos en el aquí y en el ahora. Estamos más pendientes qué voy a hacer con la llave que dónde están las llaves. Entonces, eso es un punto importante, porque tenemos que tener muy en cuenta de que estas situaciones cotidianas, ¿no? De olvidos benignos, si bien no nos van a traer una consecuencia a futuro, si estos van a interferir con nuestra actividad cotidiana, nuestra relación con el entorno, entonces realmente ahí sí tenemos que preguntarnos. Generalmente en la experiencia que yo tengo, la mayoría de las personas vienen justamente por eso, ¿no? En general las personas jóvenes vienen porque se han olvidado las situaciones que tenían que hacer, se han olvidado las llaves mucho, o han dejado a veces las hornillas prendidas y se han quemado la olla, ¿no? Entonces es muy importante entender esto, que son parte de nuestra cotidianidad, pero también tenemos que tener en cuenta que todas estas situaciones de una u otra manera van a afectar nuestra vida diaria, y ahí es justamente donde hay que hacer la diferenciación, si es por ansiedad, si es por estrés, ¿no? O si realmente es ya por un problema per se de memoria o trastornos neurodegenerativos. Y tenemos que cuidar nuestro cerebro, porque en este caso, sin ser reduccionistas, nuestro cerebro es lo más preciado que tenemos. O sea, si a ti te hacen un trasplante de corazón, por ejemplo, vas a seguir sintiendo lo mismo, pero si te afecta el cerebro, vas a dejar de ser tú. Entonces hay que cuidar nuestro cerebro. Y hablando justamente de los cuidados de nuestra salud mental,
que no necesariamente están solo ubicados en el cerebro, doctor, sino también en la vida cotidiana, como usted lo ha dicho, en este tiempo de pandemia, que todos estamos atravesando, el trabajo remoto, las presiones laborales. Muchas veces no tenemos un horario de trabajo definido, sobrepasamos las horas de labores en casa, en el empleo, la suma de responsabilidades y sobre todo el miedo con relación a la pandemia. Yo creo que todo esto hay que trabajarlo para no confundir en todo caso estos diagnósticos de un olvido cotidiano a un problema de Alzheimer. Ahora, yo quisiera hacerle una consulta. ¿Qué sucede en el caso? Muchas personas se preguntan si estos problemas son hereditarios. Ya, si bien tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer o otras demencias tienen un componente genético, lo que realmente estamos hablando es de una probabilidad. O sea, nosotros tenemos 5 veces más probabilidad si tenemos un familiar que tiene este tipo de diagnósticos que la población general. Pero realmente, y también los últimos estudios nos han hablado pues de la apoproteína E4, ¿no? Como un medio para poder saber si esta persona es propensa a. Pero esa es la palabra clave, o sea, tener una predisposición no significa pues que la vayamos a tener. Y eso es algo bien clave, sobre todo en todas las patologías desde el punto de vista de salud, porque a veces dicen, no, bueno, mi mamá es hipertensa, entonces yo también puedo ser hipertenso. Esa es la palabra clave, también podría ser. ¿Por qué? Porque para eso tenemos que buscar las medidas preventivas, cuidar nuestra salud física, nuestra salud mental, para que no nos afecte, bueno, más adelante nos pase factura como una hipertensión. Y eso también pasa y es válido para los problemas de memoria y Alzheimer. No toda situación, si mi mamá tiene Alzheimer, por ejemplo, no significa que yo la vaya a tener, es que soy propenso a padecerla y para eso tengo que cuidarme más todavía. Buscar ayuda, que es lo más importante. Hablando de buscar ayuda, doctor, ¿cuál sería la diferencia si estamos hablando ya de las demencias y entramos en el tema del Alzheimer? ¿Cuál sería la diferencia entre las demencias y el Alzheimer propiamente dicho? Muy interesante, Yari, la pregunta. Lo que hay que entender es que la demencia es un síndrome, ¿ya? Es un síndrome caracterizado no solamente por la pérdida de memoria, sino que se van a alterar otras funciones cognitivas. Va a haber un problema en lo aprendido que se llama praxia, voy a perder, que se llama praxia, en el reconocimiento de mi entorno y en problemas de comportamiento. Entonces, cuando hablamos de demencia no estamos hablando solamente de memoria, estamos hablando de un síndrome que va a acumular todo este tipo de deficiencias que se van a ir perdiendo, ¿no? Con el paso del tiempo, y justamente el Alzheimer es un tipo de demencia, ¿ya? Eso es lo que también hay que entender. El Alzheimer es un tipo de demencia que va a estar afectando al 60, al 80%, depende de los estudios que se hagan a nivel mundial, de las personas mayores de 65 años, donde hay pérdida de eso, hay pérdida de la memoria, hay pérdida de las actividades aprendidas, y en la persona empieza a afectar su comportamiento. Generalmente ese es el motivo de consulta. Y un punto importante es que lamentablemente entendemos, ¿no?, que el proceso de envejecimiento normal hace que podamos perder capacidades, podemos ir perdiendo la visión, podemos ir perdiendo incluso un poquito la memoria. Y yo también quisiera pues tener la memoria que yo tenía cuando tenía 20 años, ¿no? Pero estoy llegando a los 40 y no es la misma, ¿no? Y eso también hay que entenderlo. Pero realmente es significativo, pues no tanto. Pero eso es parte del envejecimiento natural. Y a veces tendemos a normalizar esto. Entonces, cuando ya empiezan los olvidos más frecuentes y ya olvidos patológicos a nivel de las personas mayores, tenemos a normalizar y decir, bueno, es normal porque es viejito, ¿no? Es normal porque, bueno, porque ya tiene sus añitos. Cuando realmente es eso donde tenemos que estar pendientes de que esos olvidos normales, naturales, no se conviertan en problemas ya más patológicos, donde hay que hacer una intervención médica y con los especialistas adecuados. Y de pronto ahí está el punto, doctor, o sea, no dejar pasar, sino buscar ayuda, ni bien observemos los primeros síntomas, estas pequeñas características que usted nos ha mencionado. Y hablando de buscar ayuda, en el caso de usted, doctor, que viene elaborando en uno ya de nuestros centros de salud mental comunitarios, explíquenos un poquito, cuéntenos sobre sus servicios, dónde lo encontramos y cómo podemos hacer para ir en busca de la ayuda profesional que ustedes tienen. Ya, yo tengo el agrado de trabajar en el Centro de Salud Mental Comunitario de La Victoria. Mando un saludo también a todos los chicos que nos están viendo allá, porque es un equipo interdisciplinario donde estamos psiquiatras, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales, y desde el personal de admisión y de vigilancia realmente es maravilloso trabajar en un centro de salud mental. Y nos encontramos nosotros en el distrito de La Victoria, ya somos uno de los 2 centros que hay en el distrito de La Victoria.
Somos el primero que se creó ya en el año 2018 y donde tuve el agrado pues de estar desde el principio, y actualmente pues ya estamos atendiendo una población por encima de los 70.000 habitantes, tenemos más de 4.000 historias abiertas y realmente hemos tenido muy buena acogida, ¿no? Nosotros como parte del Centro de Salud Mental Comunitario trabajamos como un ente articulado, estamos correspondidos ahorita por 4 servicios clínicos básicos y un módulo nuevo que estamos abriendo, que es importante que lo sepan. Servicio de niños, niñas, adolescentes, servicio de adulto mayor, servicio de trastornos adictivos y de consumo de sustancias y el programa y el servicio de participación social y comunitaria. Y actualmente nosotros somos uno de los pocos centros que tenemos un módulo de violencia importante para tratar pues todas las necesidades. Y eso es importantísimo porque este módulo se ha abierto en base pues a las necesidades de la población de La Victoria, no todos los centros lo tienen. Nosotros tenemos este módulo especializado porque nos dimos cuenta de que en la jurisdicción de La Victoria la violencia de género, los problemas de pareja estaban trayendo pues mucha demanda y se ha abierto justamente con la comunidad que es participativa, con los actores sociales, con la DIRIS Lima Centro, con el Ministerio de Salud, para poder crear estos servicios. Entonces fíjate que lo importante de todo esto es que no es solamente cómo nosotros trabajamos, sino de que los servicios se van a adecuar a las necesidades de la población. Eso es muy importante y sobre todo recalcarle a las personas que nos están escuchando que estos servicios son servicios especializados y completamente gratuitos. Y en el caso del tema de hoy que estamos tratando sobre los simples olvidos o si es un problema de Alzheimer, como bien lo ha dicho el doctor, contamos con el servicio de adulto y adulto mayor para poder ir en búsqueda de la ayuda que necesitamos. Los seguimos invitando para que puedan enviarnos sus consultas y podamos dar las respuestas, doctora, a las dudas que tienen nuestros amigos que nos acompañan. A ver, tenemos Gumer Mejía nos pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual una persona puede tener Alzheimer? Gumer, tu pregunta es muy relevante y muy importante, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta varias situaciones, ¿no? Primero, como ya se había hablado, que no es realmente preponderante, pero sí es importante como antecedente, es que si tenemos un familiar en primer grado, mamá, papá, abuelos, que haya tenido esta enfermedad, ¿no? Segundo, hay factores de riesgo, ¿no? Lamentablemente es una enfermedad, digamos que es más característico de las personas mayores por encima de los 65 años, otro factor es la edad. Otro de los factores importantes es si hemos tenido enfermedades previas, ¿no? Como la diabetes, como la hipertensión arterial, ¿no? Y eso, ¿por qué es importante? Porque el cerebro, ¿no? Cuando hay una disminución en su flujo sanguíneo, ya sea por una cuestión de colesterol alto, triglicéridos altos o en su efecto la hipertensión que puede producir microinfartos cerebrales, el riego sanguíneo se altera y por lo tanto pues puede haber cuadros mixtos, no solamente una demencia pura, sino también pues una demencia mixta, ¿no? Con situaciones vasculares. Todos esos factores de riesgo van a afectar tu salud. O sea, mientras más tengamos de cada uno de estos que he mencionado, pues mayor sería el riesgo de padecerlo. Y para eso es importante hacer un buen cuidado de nuestra salud mental. Bien, tenemos la siguiente pregunta. Koichi nos dice, mi padre miente constantemente debido a que se olvida de las cosas. A veces llegamos a pensar que podría estar sufriendo de alguna enfermedad. Me gustaría saber si es posible diagnosticar un caso de Alzheimer con él. Ya, como le decía, primero hay que ver el factor edad, ¿no? Generalmente es por encima de los 60 años. Ahora, lo que sí es importante y habría pues que ver, para verlo muy bien, es si realmente él está mintiendo o está confabulando. Y este es un término semiológico que se llama confabulación. Es cuando la memoria pierde esos espacios, ¿no? Y la persona, para tapar su problema de memoria, lo rellena o inventando cosas o mintiendo. Entonces esto también es muy importante porque a veces podemos decir no, está manipulando o está mintiendo cuando realmente es parte de un deterioro cognitivo y por lo tanto él tiene que cerrar esas ideas parchándolas, coherente o no, con lo que está viviendo. Entonces yo sí te recomendaría que lo lleves a un especialista para que le hagan una evaluación, ¿no? De repente no es nada, pero de repente sí hay algo que tenemos que poner pues manos a la obra. Gracias. A ver, Uchi nos pregunta, ¿es posible tener Alzheimer a los 32 años? Ya, realmente la enfermedad de Alzheimer es por encima de los 65 años, pero sí tenemos unos factores que se llaman enfermedad de Alzheimer de temprano inicio, que se dan por debajo de ese grupo etario. Sí ha habido casos de personas entre 30 y 40 años que lo pueden padecer, pero generalmente esto se da por situaciones familiares o hereditarias
¿no?, que corren familias, por ejemplo, ¿no?, de antecedentes muy pronto de Alzheimer, pero realmente no es lo más usual. Entonces sí tendríamos pues que, antes de achacar que sea un problema de Alzheimer o algún otro tipo de demencia, hay que ver realmente si estamos ansiosos, si estamos deprimidos o si estamos estresados, ¿no? Porque generalmente se pueden deber a problemas atencionales. Aquí tenemos otra pregunta muy importante. ¿Existe algún cuidado con respecto a nuestra alimentación que beneficie a nuestra memoria? Ya, esa es una pregunta bastante interesante y bastante oportuna. Tenemos que entender que en este caso, sin ser reduccionistas, ¿no?, el cerebro es el órgano diana, ¿no? Tenemos estructuras cerebrales, ¿no?, que están directamente relacionadas a la memoria. Y así como tú te cuidas tu cuerpo, que haces ejercicios, también es bueno cuidar nuestro cerebro. Nuestro cerebro se alimenta de 3 cosas importantes: de glucosa, de oxígeno y de vínculo social. Y eso es lo que tenemos que nosotros ver. Cómo te estás vinculando, no con el Facebook, el Twitter, el Instagram, no. Es el trato humano. Quizá en estos momentos de pandemia podemos decir, bueno, pero ¿cómo nos vamos a reunir? Bueno, tenemos amigos, vivimos con gente, ¿no? Tratar de utilizar la tecnología para acercarnos y no alejarnos. Y también es importante, pues, ir viendo todas estas características que estamos en la actualidad para poder desempeñarnos mucho mejor. Y la idea justamente es hacer ejercicio, ¿no? Tener contacto con la naturaleza, alimentarte bien. Los alimentos que ayudan al cerebro y potenciarlo es el chocolate oscuro, por ejemplo, con un 70% de cacao, la kiwicha, ¿no?, los cereales andinos peruanos que tenemos importantísimos en nuestro cerebro, la nuez, garbanzos, granos, menestras, ¿verdad? Es muy buena, y mientras tú te alimentes mejor vas a tener un cuerpo sano y vas a mejorar la parte de tu cerebro. Ya lo saben, buena alimentación, ejercicios y además yo también creo que es importante la lectura diaria, lo que tengan a la mano para ejercitar justamente lo que nos dice el doctor, la memoria, la atención, la concentración a cualquier edad. Comencemos por un hábito muy saludable que es la pequeña lectura diaria. Tenemos más preguntas, doctor. Hace tiempo, nos dice Lisette, viví una situación traumática. Siento que mi cerebro se bloqueó por un tiempo y no podía recordar nada. Con el pasar del tiempo he podido recordar. ¿Esto podría afectarme en un futuro y podría tener Alzheimer? Muy interesante tu pregunta, y hay que tener en cuenta que la amnesia, que es la pérdida de la memoria, no solamente se va a basar en la edad y en déficit atencionales, también traumas psicológicos, ¿no?, como el estrés postraumático o vivencias muy traumáticas que hayamos podido tener independientemente de la causa, puede hacer lo que nosotros llamamos una amnesia global transitoria o un estrés postraumático, donde el cerebro para poderse defender bloquea esas situaciones negativas, también amnesias disociativas se pueden llamar. En este caso, lo que es un mecanismo de protección, pero realmente es dado por un proceso traumático per se. Entonces, en este caso, lo que yo te recomendaría es que si ese episodio ya pasó, bueno, que vayas a hacerte un chequeo anual, no está de más, pero la idea es lo que decía también Iyari, ¿no?, y hacer todas las actividades deportivas cotidianas, leer un libro, escuchar música. Ustedes no saben lo bueno que es la música, cómo afecta la parte cerebral en la conexión de neuronas. Jugar sopa de letras, pupiletras, Scrabble, es un juego maravilloso que te ayuda a mejorar la parte de la memoria y sobre todo conversar. La interacción humana es muy importante. Si usted lee un libro, así como decía Iyari, resume el libro. Si viste una película, resume la película, coméntalo, socializa, porque eso te va a ayudar a reconectar lo que ya has aprendido y obviamente al transmitir la información, bueno, uno se siente mejor y así vas ejercitando la memoria. Muy bien, el ejercicio que no sea solamente físico, sino también un ejercicio de práctica de la memoria con cosas cotidianas en casa, los libros, los juegos de mesa y la conversación con una persona o un amigo cercano. Tenemos la pregunta de Napoli, nos dice, normalmente cuando estoy conversando y me cortan por algún motivo, suelo olvidar el tema del que estaba hablando. ¿Esto es normal? Sí, eso es lo que nosotros llamamos olvidos benignos y justamente se da pues por la desatención, ¿no? Si uno lleva una hilación y te la cortan de sopetón, por ejemplo, entonces ya cuando la quieres retomar, pues a veces nos cuesta, pero es más que todo por un problema atencional y porque te han cortado. Más bien habría que ver qué tan importancia era lo que tú estabas narrando, ¿no? Y por qué se perdió esa conversación. Sí, sería factible pues hacer alguna evaluación, pero realmente es parte de la cotidianidad. Si te pasa mucho, sí te diría que te vayas a ver, pero si es algo ocasional, normal,
pues no necesariamente tendrías pues que ir a un especialista. Y tenemos otra pregunta más. Elsa Bardales nos dice, ¿demencia senil es igual que el Alzheimer? Ya, hay que entender ese concepto de demencia senil. Antiguamente, ¿no? Era el concepto que se llamaba la demencia de Alzheimer. Hay que entender porque la enfermedad de Alzheimer se llama así por el Alois Alzheimer, que es un psiquiatra que fue el primero que describió los cambios a nivel cerebral, que son los ovillos neurofibrilares y las placas de amiloide. Y realmente era un término antiguo. Actualmente estamos utilizando el término correcto médico, es demencia de Alzheimer o enfermedad de Alzheimer. Muy bien. Doctor, antes de terminar ya con el programa, quiero decirles a quienes nos están escuchando que este tema es muy amplio, así es que vamos a tocar un tema más para dedicarnos exclusivamente al problema del Alzheimer. Antes de despedirnos, por favor, sus 3 últimos consejos para quienes nos están escuchando y de pronto están preocupados por el tema de los olvidos, que es el tema que hoy día teníamos que trabajar justamente con nuestros oyentes. 3 recomendaciones finales. Cuiden su cerebro, aliméntense sano, hagan ejercicio, lean. Si esto está causando ya problemas en su actividad cotidiana, pues hacerse chequera o revisarse. Y lo que más le diría a todos ustedes, independientemente de esto, es que conversen, socialicen, porque de nuestra socialización nos va a llevar una buena calidad de vida y poder desempeñarnos mejor en sus actividades diarias. Y querer y hacer lo que uno hace nos va a ayudar bastante a ser felices. Muchísimas gracias, doctor Jan Roy, y esperamos tenerlo con nosotros en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Y ya lo saben, a detectar a tiempo estos problemas. Si nos estamos dando cuenta que esto está afectando nuestra vida diaria, acudir a un centro de salud mental comunitarios como los 203 que ya tenemos a nivel nacional. Y justamente hablando de los centros de salud mental comunitarios que nos brindan estos servicios especializados para atender todas nuestras preocupaciones, hoy nos vamos hacia la región de Amazonas y conoceremos el Centro de Salud Mental Comunitario Nuevo Amanecer. Vamos con el video. Hola, soy Sandra. Nosotros pertenecemos al Centro de Salud Mental Comunitario Nuevo Amanecer, que se encuentra en el distrito de Manantay. Nuestra dirección es Avenida San Fernando, número 360. Aquí podrán recibir distintos servicios como psiquiatría, medicina familiar, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, farmacia, gracias a que contamos con 22 profesionales y trabajadores de la salud. No duden en acudir a nosotros. Muchas gracias. Felicitaciones al gran equipo del Centro de Salud Mental Comunitario Nuevo Amanecer de la región Ucayali. Muchas felicitaciones y ya saben, en Ucayali, y otros centros más para su atención especializada. Bien, y debido a la cantidad de preguntas en relación con el Alzheimer, la próxima semana estaremos tocando este tema para que sigamos resolviendo todas esas dudas y saber en qué momento es propicio buscar ayuda. Los invito también a que puedan escribirnos o visitarnos a la página web del Ministerio de Salud, minsa.gov.pe/salud mental, y también a que nos escriban todas esas dudas que quieren tocar o qué tema a usted le interesaría escuchar en su programa Allin Causa y vivir bien para sentirnos bien. Escríbanos al correo de saludmental@minsa.gov.pe. Así es que antes de irnos, y ya como siempre felices y contentos de poder haberlos acompañado, quiero darles una última recomendación que siempre nos va a servir para todos y cada uno de nosotros. Recordemos que este tiempo de pandemia es algo que nos ha afectado de diferentes maneras, pero toda crisis tiene un inicio, pero también tiene un final, y ese final es una nueva oportunidad para poder comenzar. Con esto y mucho más nos despedimos hasta la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana en familia. Hasta la próxima semana. Chao.